Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro miércoles de Masterclass Protección, un espacio que nos permite conectarnos con tus inquietudes y entregarte contenido de valor con diversas temáticas que te estarán acompañando en el camino de la construcción de un bienestar financiero sólido. Mi nombre es Luisa Fernanda Díaz y hago parte del equipo de comunicaciones y marketing de protección y este miércoles 19 de marzo viene con M de más conocimiento, más decisiones informadas, más control sobre tu dinero. Antes de comenzar, queremos contarles un poco sobre la dinámica de este espacio. Vamos a tener un primer bloque en el que nuestra especialista estará desarrollando el contenido que hoy nos convoca. Y luego tendremos un espacio de 5 minutos que hemos denominado el momento de la verdad. Es un espacio donde haremos dos preguntas muy sencillas, pero nos servirán para validar si esos conceptos básicos de este espacio les quedaron claros y si no, pues es la oportunidad para que resolvamos las inquietudes y demos el mensaje como realmente ustedes lo requieren. Y por último, les tenemos una sorpresa muy especial por habernos acompañado a este espacio, así que los invitamos a que no se desconecten y terminemos juntos estos 60 minutos de información muy útil. Bueno, y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Elizabeth Agudelo. Ella es abogada con 15 años de experiencia, es especialista en derecho tributario y jefe de regulación de protección, sin duda toda una autoridad para la información que vamos a recibir en la mañana de hoy. Si bien la virtualidad nos permite tener un acceso mucho más inmediato, de mayor interacción y variedad, también nos tiene un reto importante y es poder aprovechar esa posibilidad de hacer preguntas, de exponer nuestras inquietudes. Por eso ustedes tienen la posibilidad de usar un chat. Ahí nos van a ir escribiendo, perdón, las preguntas que ustedes tengan y nuestro equipo que está en el back de esta conversación irá resolviendo algunas y si no, al final pues se las trasladaremos a nuestra experta. Entonces, bueno, Eli, vamos a comenzar. Voy a proyectar tu presentación para iniciar pues como con este tema del día de hoy. Muy bienvenida, gracias por acompañarnos a este espacio y creo que viene una época muy importante para muchos trabajadores en Colombia y es el momento en el que empiezan a recibir unos ingresos extras por parte de sus compañías. Entonces creo que la información que nos vas a dar hoy va a ser muy útil para que le saquen el mayor provecho a esa información. Entonces denme un minuto, voy a Gracias. compartir. Bueno, muy buenos días a Luisa, a todo el equipo que está acá acompañándome de comunicaciones, logística y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta mañana para recibir esta información. Espero que sea de utilidad para todos y que sea un espacio muy claro, sencillo, donde podamos llevarnos esos 5 tips que declaramos al inicio de esta conversación y bueno, vamos a conversar para eso. Entonces, decías algo muy importante, estamos en una época del año, no significa que sea la única, pero estamos en una época del año donde en algunas compañías existe un reparto de utilidades que también son de alguna forma compartidas con sus empleados. Entonces hay compañías que determinan que de esa utilidad se van a repartir, ya sea para todos los empleados o para un nicho específico de empleados, parte de esas utilidades como una remuneración adicional que es no constitutiva de salario, que son unos ingresos extras y que dependen mucho de los resultados financieros de la compañía. Entonces, si a la compañía le va bien, de alguna manera toma la determinación de que parte de esa utilidad pueda ser repartida para todos o algunos de esos empleados. Eso normalmente sucede después de la época de asambleas. Las compañías tienen su cierre fiscal, van a la asamblea general, revisan cómo les fue en el año y a partir de allí se decreta o se determina si parte de esas utilidades se va a repartir con los empleados o no, de acuerdo a ese ejercicio del año. Puede existir en otras compañías que no sea durante los meses de marzo o abril, que normalmente es la época donde hasta el 31 de marzo se celebran las asambleas generales, sino que puede por política de cada compañía determinar que sea en otros periodos. Lo importante de este espacio es que conozcamos
como empleados, que si somos de alguna manera beneficiarios o público objetivo de poder recibir esos ingresos adicionales, ¿qué podemos hacer? Entonces, muchas veces ya supongamos la compañía tuvo la utilidad y nos comunica que va a hacer un reparto de un beneficio adicional para los trabajadores. Entonces, esa información nos cae muy bien, nos pone muy feliz, pero recordemos también en materia de impuestos qué pasa. Entonces, algunas personas piensan inmediatamente cómo me va a afectar la retención en la fuente. Y realmente esa no debería ser la pregunta, porque la retención en la fuente es un tema muy de inmediatez. Te va a afectar quizás si te pagan durante ese mes el neto o el ingreso neto que vas a recibir en ese mes, pero realmente hay que ir un poco más allá y es cómo me afecta esos ingresos adicionales o extras, no solo en mi retención en la fuente, sino en la declaración de renta que voy a tener que presentar al periodo grabable, pues, o al periodo o al año siguiente. Entonces, esa también debe ser una inquietud que nos debemos llevar para que después no nos llevemos una sorpresa si es, me gasté la plata, tuve un ingreso adicional muy bueno, creí que con la retención era suficiente y resulta que al año siguiente, cuando presente la declaración de renta, me puede estar llevando sorpresas que no tuve previstas o que no planeé de forma adecuada, ni financiera ni tributariamente. Vamos a Entonces, pasarle Lu, ayúdame, eh, eso, pasar la diapositiva muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Y es, tenemos varias opciones. Puede que cuando una compañía nos dice, voy a entregar unos recursos adicionales a los empleados, pueden existir diferentes alternativas. La primera, que los reciba directamente en la nómina. Entonces, ¿qué va a pasar para esa persona en ese mes? Va a recibir su salario, va a recibir esos ingresos adicionales. Esos ingresos adicionales le van a implicar probablemente, dependiendo del valor de esos ingresos adicionales, un incremento en la cotización a la seguridad social y adicionalmente, pues un aumento en la retención en la fuente que le practicarán durante ese mes. Entonces, esos son los temas que el trabajador tiene que tener en cuenta cuando recibe el ingreso de inmediato. Un aumento de cotización a seguridad social y una retención en la fuente para ese mes. Otra opción que puede tener el empleado y que es importante que se indague con la compañía es si las compañías tienen esquemas de planes institucionales. ¿Qué es un plan institucional? Es una figura a través de los fondos de pensiones voluntarias donde el empleador, que es la empresa, toma la decisión de crear un plan a favor de unos trabajadores teniendo unas condiciones o requisitos que esos empleados deben cumplir para que cuando se cumplan puedan disfrutar de los recursos que estén allí. Esos recursos no quedan solamente consignados desde el momento que los hace la patrocinadora, sino que desde ese mismo momento empiezan a tener valorizaciones que posteriormente se van a convertir en rendimientos financieros. Y esta figura nos permite que mientras no se cumplan todavía esas condiciones o requisitos, pues la persona todavía no tiene ni el ingreso ni esos recursos hacen parte de su patrimonio. ¿Y para qué estamos hablando de esta figura? Y quiero poner un ejemplo. La compañía puede decir, en vez de entregar estos ingresos extras o adicionales directamente al trabajador, los voy a hacer a través de un plan institucional donde voy a poner una serie de requisitos para que el empleado cumpla. Ejemplo de algunas condiciones que pueden tenerse previstas en estos contratos. Que esos recursos sean utilizados para comprar vivienda, que esos recursos sean utilizados para abonar a créditos hipotecarios o a esos leasing habitacionales que las personas tienen como financiación de su vivienda. Para cuando cumpla requisitos de pensión y podemos tener unas personas dentro de los empleados que estén a menos de 5 años o de 3 años de pensionarse y sea una forma de ahorro y de sacar unos beneficios posteriores sin tanto impacto tributario. Entonces pueden establecerse unas condiciones y tener esta estructura me permite que inmediatamente
estos recursos se van al plan institucional, pero no me están generando un ingreso. Es decir, no debo incorporarlos como ingreso hasta tanto no cumpla esas condiciones. Deberé pues llevarlos para efectos de la declaración de renta. Y si cumplo con alguno de estos requisitos, vamos a ver cómo no tendría la práctica de esa retención en la fuente que voy a tener inmediatamente, sino que puedo gozar de ese ahorro de la retención en la fuente y del incremento vía rendimiento financiero, también de ese aporte o de ese ingreso extra. Entonces, pasémoslo, porfa, a la siguiente diapositiva. Quiero ponerles acá un caso. Entonces, tenemos a Juan que va a recibir 30 millones adicionales por los resultados extraordinarios que tuvo la compañía. Entonces, como les decía, ¿qué pasa si los recibe directamente a través de su nómina o si por el contrario la empresa determina que esos 30 millones van a estar en un plan institucional sujeto a unas condiciones o unos requisitos? Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos dos columnas. En la primera, ahí les pido excusas, tuve un error, no es mensual, es anual. Tenemos un salario integral anual de 240 millones de pesos. Entonces, esta persona se gana en el año 240. Como nos dice el ejemplo, recibió como ingresos adicionales, no salariales, 30 millones. Vamos a tener unos aportes a salud, a pensión, a fondo de solidaridad en el año que suman alrededor de 17 millones 400 mil pesos. En la primera columna vamos a ver el efecto del impuesto de renta, incluyendo esos 30 millones. En la segunda columna vamos a tener el esquema del plan institucional sin incluir los 30 millones. ¿Y por qué no los estoy incluyendo? No porque no los haya recibido, igual los recibí, solo que los recibí a través de este vehículo de plan institucional. ¿Por qué estamos haciendo el comparativo vía impuesto de renta y no de retención en la fuente? Por lo que les decía ahora, la retención es un efecto que es inmediato en el momento del pago, pero es un efecto de anticipo al impuesto de renta. Realmente debo evaluar ese ingreso adicional que tanto me va a impactar mi declaración de renta para verificar si puedo hacer una proyección diferente desde lo tributario y desde lo financiero. Entonces, en la primera columna vemos cómo después de tener todos los beneficios tributarios que la ley me permite vía deducciones y rentas exentas, solo puedo tomarme máximo 66.731.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que esta persona con unos ingresos del año de alrededor de 270 millones de pesos, su máximo beneficio hoy bajo la ley dentro de sus rentas de trabajo, sin incluir otros ingresos adicionales, como puede ser que tenga un arrendamiento, como puede ser que tenga unos rendimientos financieros grabados o unos dividendos. Esta persona, solo por ingresos laborales, digamos que su máximo beneficio óptimo es de 66.731.000 pesos, lo que conlleva que esta persona va a tener un impuesto de renta en la primera columna de aproximadamente 34 millones de pesos. Si en la segunda columna, que tenemos el plan institucional, direcciona esos recursos adicionales a través del plan institucional, ya sumamos, no los está consolidando en este año o los consolida cumpliendo alguna de esas condiciones, podría tener una diferencia relevante en su impuesto de renta de 25.716.000 pesos aproximadamente. Es decir, hay una diferencia entre uno y otro esquema de aproximadamente 8.400.000 pesos. Y esto es por hacer una planeación tributaria y financiera. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Y vamos a la siguiente diapositiva. Que realmente si se envían los recursos a un plan institucional, lo importante es que yo parte, ya sea de esos ingresos extras o la totalidad, lo pueda usar para los fines que la norma tiene previstos como beneficio tributario. Ejemplo,
tengo una vivienda y tengo un crédito hipotecario que está muy alto y quiero hacer unos abonos de capital para ir prepagando o para ir anticipándome o disminuyendo un poco ese crédito hipotecario que tengo. Entonces, en vez de recibir directamente los recursos a través de mi nómina, que me practiquen retención en la fuente, que sean ingreso, pues puedo irme a través de un plan institucional y a través del plan institucional también. Una vez mostrando los soportes de que tengo ese crédito hipotecario, pueda abonar a ese crédito hipotecario haciendo un abono de capital. Por ejemplo, en este momento, dentro de mis proyectos está comprar una vivienda o cambiar de casa o de apartamento. Entonces, puedo destinar parte de esos recursos a través de un plan institucional para que haga parte de esa compra de esa vivienda. Y así que esos recursos, en vez de que sean entregados directamente y me practiquen retención, los pueda llevar a través del plan institucional y mediante el plan institucional pueda retirarlos sin retención en la fuente asociada a estos beneficios o asociado a estas finalidades. Y lo otro que también nos pasa es que podemos tener empleados que ya están cerca al cumplimiento de sus requisitos de pensión o están cerca a su retiro laboral y están haciendo un plan de ahorro porque están muy cercanos a ese retiro. Entonces, estos recursos que quizás los está ahorrando a través de una fiducuenta o a través de un CDT o a través de algún esquema dentro del mercado financiero ampliado, pueda decir, los voy a dejar en ese plan institucional y una vez cumpla esos requisitos de pensión, voy a retirarlos sin tener el impacto de la retención en la fuente y con los rendimientos financieros que me hayan podido generar esos recursos. Quiero hacer dos precisiones importantes a través de estos beneficios que estamos hablando acá. Cuando nos referimos a comprar vivienda, no tiene que ser vivienda de habitación. La norma en materia de pensiones voluntarias estableció que es quien compre vivienda, quien adquiere una vivienda y no lo limitó a un tema de habitación o de domicilio. Y en esta medida, mientras yo certifique que voy a ser propietario de una vivienda, ya sea del 100%, del 20% o del 50%, puedo tener el beneficio en la proporción de propiedad que tenga sobre ese inmueble. Entonces eso es importante porque puedo que yo tenga una vivienda y no necesariamente va a ser la vivienda donde voy a vivir, sino que estoy pensando en una proyección de tener una vivienda por inversión. Entonces, este vehículo de pensiones voluntarias y de planes institucionales me sirven también para proyectar si quiero tener unas viviendas adicionales como un tema de inversión o de activos adicionales. En el caso de cumplimiento de requisitos de pensión dependerá del régimen pensional donde la persona se encuentre. Entonces, si estamos afiliados a Colpensiones, el cumplimiento de requisitos de pensión es contar con la edad, 52 años, en el caso, 57 años, en el caso de las mujeres, 62 años en el caso de los hombres, y 1.300 semanas cotizadas. En el caso de las personas que se encuentren afiliadas en un fondo privado de pensiones, el cumplimiento de requisitos de pensión es contar con un capital disponible del 110% para la proyección de una pensión de un salario mínimo. Entonces, pueden existir personas que hoy ya en sus cuentas de pensiones obligatorias en los fondos privados tengan unos capitales suficientes que les permitan esa proyección de salario mínimo, de pensión de salario mínimo, y pueden así disfrutar de los beneficios de tener ahorros en fondos de pensiones voluntarias, permitiéndoles retiros sin la práctica de retención en la fuente, ni que estos tengan que ser incorporados en la declaración de renta del año del retiro. Entonces acá un mensaje y si quieres, Lu, para que vamos interactuando, si hay alguna pregunta o precisamos algún concepto, los planes institucionales se vuelven una figura muy importante porque puedo estarme ahorrando una retención en la fuente, puedo estar difiriendo un poco el efecto de ese ingreso, no hace parte de mi patrimonio hasta tanto no cumpla con esa condición. Y si puedo darle la finalidad
de comprar vivienda, abonar a créditos hipotecarios o usarlo por el cumplimiento de requisitos de pensión, sería lo más favorable en la medida que puedo gozar de esos beneficios y de unos rendimientos financieros también exentos al momento en que los retire. Eli, aprovechando antes de que continuemos, aquí hay una pregunta de Darío Aragón. Él nos dice, ¿cuál es el monto máximo que se puede aportar al plan institucional por año con beneficio tributario? ¿Hay un monto máximo? Entonces, ahí es muy importante. Las patrocinadoras, recordemos que decíamos que los planes institucionales es una estructura donde necesariamente debe haber una patrocinadora y esa patrocinadora es la empresa. Entonces, la empresa es la que de alguna manera, y por eso les decía, importante verificar con las compañías si tenemos estas estructuras, porque para las compañías necesariamente deben vincularse como patrocinadoras. Y la empresa tiene incluso una deducción especial. Si bien esto puede tener unos beneficios de cara a lo que veíamos en las diapositivas anteriores del comparativo para la planeación tributaria de las personas naturales, que son los empleados, para el caso de las empresas también tiene un beneficio y es que existe una deducción especial para la compañía de hasta 3.800 VT por empleado en su declaración de renta. Entonces, ¿cuál es el tope del aporte por compañía? Esas 3.800 VT, que a fecha de hoy, esas 3.800 VT corresponden a 189.236.000 pesos. Entonces, por compañía, el monto máximo que puede aportar por empleado son esos 189 millones aproximadamente. Perfecto. Eli, tú aquí estás explicando los requisitos para poder aprovechar esos retiros de los planes institucionales o esos beneficios tributarios. Y dices usarlo en cumplimiento de requisitos de pensión de vejez. Sin embargo, Jacqueline nos pregunta si es posible también usarlo en caso de pensión de invalidez, pues ese ahorro que se tenga en un plan institucional. Sí, claro, si la persona tiene una pensión, pues es calificada y tiene una pensión de invalidez, también tiene acceso con el beneficio tributario. Normalmente, pues hablamos de cumplimiento de requisitos desde la pensión de vejez, que son la edad y las semanas, o tener el capital eh, suficiente dentro de un fondo privado en pensión obligatoria. Pero la norma también establece los casos de pensión de invalidez. Entonces, una persona que por temas de enfermedad común o de enfermedad laboral sea calificada y tenga acceso a una pensión de invalidez, también podrá poder hacer retiros con el cumplimiento de condiciones. Aquí está la gente bastante activa en este chat. Hay una pregunta de Carlos Mancera y dice, ¿una persona ya pensionada con exceso de liquidez puede tener acceso a estos beneficios tributarios afiliándose al Fondo de Pensión Voluntaria o a un plan institucional? Listo, muy buena pregunta. En el caso del plan institucional, y ahorita nos vamos al tema de la cuenta individual, que esa también es otra opción. En el caso del plan institucional, si la empresa para la cual labora la persona tiene una estructura de un plan institucional y él es público objetivo de ese plan institucional, puede acceder al plan, porque lo importante al momento de un plan institucional es que tengas esa relación laboral, que en ese caso la persona sea empleada y la empresa podrá tomarse la deducción por empleado de hasta 3.800 VT. En este caso, ¿qué sí es importante? Digamos, para decir que tengo una condición suspensiva que todavía no he cumplido, es que pueda retirar esos recursos quizás a plazos, pero también gozando del beneficio que tiene ya por ser pensionado, sus retiros cuando los realice, sus rendimientos van a ser 100% exentos. En el caso de la cuenta individual, todas las personas, independientemente del régimen pensional, si estamos en colpensiones, si estamos en un fondo privado, incluso si somos mayores o menores de edad, en pensiones voluntarias, en cuentas individuales, podemos incluso tener menores de edad. Y allí las personas pueden abrir su cuenta, hacer ahorros y pueden apropiarse de estos beneficios que trae la ley para retirar
cuando compran vivienda, por la permanencia del ahorro durante 10 años o por el cumplimiento de requisitos de pensión y extender esos beneficios a los rendimientos financieros que generan en el fondo. Entonces, la persona podría tener dos opciones, el plan institucional o la cuenta individual. Sin embargo, en la cuenta individual, digamos que el beneficio frente al aporte ya está limitado, porque a través de las últimas reformas tributarias hemos visto cómo el gobierno ha disminuido los beneficios tributarios, de alguna manera se han venido restando y de esta forma lo que busca pues el gobierno también es que exista unas bases gravables mucho más robustas que les implique un mayor pago de impuesto de renta a las personas naturales. Entonces, en el caso de la cuenta individual me servirá, pero está limitado ese beneficio, mientras que en el plan institucional tengo un poco de mayor margen que me permite no generar el efecto de patrimonio inmediatamente, diferir el efecto del ingreso y poder retirar, pues, bajo alguna de estas condiciones, sin que me practiquen retenciones en la fuente y generando una planeación diferente en materia de mi impuesto de renta. Perfecto, igual yo creo que ahí lo mencionaste, pero Carlos Castro nos decía eso, soy independiente, entonces no hay forma de poder acceder a un plan institucional porque igual debe ser por una compañía y pregunta si había una herramienta similar que él pudiera utilizar. Tú hablas del ahorro individual en un fondo voluntario, obvio teniendo pues como en cuenta que no son tal vez los mismos beneficios de un plan institucional, pero también puede acceder a ellos a través del fondo. Sí, de acuerdo. En el caso de los independientes, existen las cuentas individuales de pensión voluntaria y también existe otra figura que se llama cesantías de voluntarias o de los independientes que tienen un beneficio tributario que incluso les sirve como una deducción especial para efectos de su declaración de renta. Entonces, estos son dos mecanismos que pueden utilizar los independientes también para hacer una planeación de su declaración de renta y de sus impuestos en el año. Perfecto, yo creo que continuemos y si hay más preguntas vamos desarrollándolo en el transcurso de esta charla. Vamos Perfecto. entonces aquí, este es nuestro siguiente slide. Entonces decíamos algo importante y es que esos planes institucionales que de alguna manera propician las compañías en función de sus empleados, ellas establecen unas condiciones, los empleados están en ese plan institucional, esos recursos se pueden retirar. Una vez cumplan cualquiera de esas condiciones, lo pueden retirar o la compañía puede establecer opciones o ventanas también de salida o de retiro de esos recursos, que es importante, que si no cumplo alguna de estas condiciones que hoy hemos visto, pues voy a tener los mismos impactos que si hubiera recibido quizás los recursos directamente, porque se me van a convertir en ingreso, porque los voy a tener que incorporar en la declaración de renta y me van a impactar para efectos de mi impuesto de renta. Digamos que una planeación adecuada es que esos recursos puedan ir a un plan institucional y destinarse a alguna de esas finalidades, porque así es como va a tener realmente una ventaja desde el punto de vista del impuesto de renta. Esos planes institucionales, como les decía, es una herramienta en donde los recursos llegan a este patrimonio autónomo, en donde están en cuentas de cada empleado. Entonces, si hay una gran compañía que estableció un plan, no es que todos los recursos estén revueltos o estén en un fondo común, no, están debidamente individualizados a nombre de cada uno de los trabajadores y la persona puede hacerle seguimiento a través de su extracto o de su zona transaccional, los recursos que tiene en esa cuenta. Y que es importante que desde el momento uno esos recursos empiezan a tener unas valorizaciones de acuerdo al perfil de inversión que tenga cada persona o que seleccione la compañía para ese tipo de plan. Y en esa medida, pues mientras no existan retiros, las personas van a tener unas valorizaciones de sus dineros
pero todavía no van a tener ingresos adicionales ni un rendimiento financiero que me esté generando alguna cotización adicional ni a seguridad social, ni un ingreso adicional para incorporar en la declaración de renta. Entonces, mientras no existan retiros, yo tengo unos recursos así que se están valorizando, pero esas valorizaciones no me están generando ninguna afectación por el momento hasta no tener un retiro. Y otro tema importante en los fondos es que finalmente hay un tema de un interés compuesto, y es que yo no solamente me quedo con el valor del aporte, sino que ese valor del aporte después va a tener una valorización de acuerdo a esas unidades iniciales que tuve, y así sucesivamente. También ese interés va a ir generando un mayor interés o una mayor valorización. Una vez se retiren esos rendimientos financieros, ya estoy hablando de un retiro. Entonces, cuando hay retiro, ya el fondo me diferencia cuál fue el aporte y cuáles son los rendimientos financieros. Y eso es muy importante. No es que yo solo pueda separar rendimientos financieros o solo pueda retirar rendimientos financieros. Necesariamente se discrimina. Si yo voy a solicitar un retiro de 200, me discrimina qué parte de esos 200 son capital y qué parte es rendimientos financieros. Y eso también va a ser muy importante porque ese rendimiento puede llegar a ser exento, como les decía, si retiré para comprar vivienda, para abonar a mi crédito hipotecario o porque ya cumplo requisitos de pensión. Entonces, ese rendimiento no me va a sumar como un ingreso adicional que pueda generarme alguna variación dentro de mi impuesto de renta. Porque esto es muy importante, Luisa, porque imagínate que desde las últimas reformas tributarias venimos teniendo una depuración por diferentes rentas. Entonces, mis rentas de trabajo, mis rentas de capital, los dividendos. Y todas esas, al final, después de depurarlo, se suman. Entonces, si yo tengo muchos ingresos laborales, donde quizás esa es mi mayor fuente de ingreso, pero por allá tengo unos arrendamientos, por allá tengo un poquito de dividendos, esos otros ingresos secundarios también me van a ir sumando y lo que van a generar es que me pueden ir incrementando mi tarifa de tributación, porque la tarifa de tributación para las personas naturales no es una única tarifa, sino que es una tarifa progresiva. Y a medida que voy incrementando mis bases, puedo ir escalonando en la tarifa, que la tarifa empieza desde el 0 hasta el 39%. 39%, que es una tarifa bastante alta, incluso superior a la de las empresas, que es la del 35%. Entonces, una persona puede hoy ubicarse en un rango de una tarifa marginal del 33% y puede que por la sumatoria de sus otros ingresos y la limitación en los beneficios tributarios que ya existen, le impliquen que pueda pasar de escalafón a una tarifa quizás del 35%. Entonces, por eso es muy importante planear adecuadamente esos ingresos adicionales, porque si de alguna forma ya tengo unos ingresos principales muy representativos, esos ingresos adicionales pues me van a ir sumando y finalmente van a tener menor margen de utilidad de esos ingresos adicionales. Y ahí es cuando empiezo a combinar no solamente la planeación tributaria, sino la planeación financiera. Y es como ahí también se pueden ir viendo golpeada la utilidad de esos otros ingresos. Entonces, esos rendimientos va a ser muy importante si yo puedo lograr retirarlos bajo el cumplimiento de alguna de esas condiciones. Eh, y por eso, pues, es que hablamos que se mantendrán exentos si se cumple, ya sea compra de vivienda, abono a créditos o cumplimiento de requisitos de pensión. Otro dato relevante que quisiera comentar antes de pasar a la otra diapositiva o que me puedas escalar preguntas y tenemos más interacción dentro del chat, es que los fondos de pensiones voluntarias gozan de la exención del 4 por mil. ¿Esto qué significa? Que los retiros que se realicen de los fondos de pensiones no van a tener 4 por mil. Entonces, este es otro factor adicional, pues a todos los que ya hemos venido hablando, de que estoy generando un diferimiento del ingreso, de que no hace parte de mi patrimonio mientras no se cumpla la condición, de que pueda aprovechar esos rendimientos financieros para que sean exentos y que también en el momento del retiro sé que no tengo un costo adicional
por 4 por mil o gravamen a los movimientos financieros. Ay, perdón, ahí se me pasó. Y así pudiéramos ver los tips que nos recomiendas. Listo, ¿vamos con los tips o vamos a ver preguntas del chat que me decías que estaba muy activo? No Estaban sé. muy activos. Pues en Sí. realidad aquí hay, el equipo que tenemos en el back ha ayudado a responder varias de las preguntas de las personas que están aquí. Había una muy interesante de Carlos. Él dice que en la empresa son 5 socios, ya tienen un plan institucional establecido dentro de la empresa, pero él es el único partícipe. Él dice, puedo ingresar el pago de las utilidades que me corresponden a mí. Ya se repartieron y estamos esperando para saber cómo consignarlos. Igual el equipo ya le ha dicho que Sí, se iba a poner en contacto con él, pero puede un plan sí, institucional ya establecido, pueden estos rendimientos claro. utilizarse. Sí, o sea, si ya tienen un plan institucional, pues digamos que es mucho más fácil porque ya tienen una estructura. Hay compañías que tienen planes institucionales definidos para finalidades específicas y de forma independiente, pero si yo tengo un plan institucional y quiero incorporar ahí también parte de estos ingresos extras, pero condicionados pues a alguna de esas condiciones o requisitos que se definan, lo puedo hacer. ¿Qué sería bueno? Pues que también con sus otros socios que sean empleados, verificar si esta opción también les sirve, realizando los ejercicios matemáticos de acuerdo a cuáles son esos aportes extras, cómo les convendría y si en el caso particular de cada uno de ellos puede estar inmerso en alguno de los supuestos que hemos desarrollado que les pueda implicar algún tema de esa planeación tributaria y financiera. Pero sí, sí lo podría hacer. Él, y frente a los beneficios tributarios que ofrece un fondo como protección, tú hablabas mucho de requisitos como si son para inversión de compra de viviendas, abonos a leasing habitacionales o créditos habitacionales, por cumplimientos de requisitos de pensión, y aquí alguien nos pone, también aplica beneficios por antigüedad de 10 años. Sí, claro que sí, sino que de alguna manera me estaba refiriendo a algunos que pueden ser más a corto o mediano plazo, pero quien tenga una convicción de ahorro a largo plazo también puede acceder al cumplimiento de requisitos y de beneficios por la permanencia del ahorro durante 10 años. De hecho, Lu, te cuento que tenemos planes institucionales donde hay partícipes que año a año reciben recursos a través de los planes institucionales y los han dejado ahorrados. Para ponerte un ejemplo, las personas desde el 2013 que fue que existió este cambio de la permanencia que pasó de 5 años a 10 años, a partir del 2023, las personas empezaron a cumplir los primeros 10 años. Y hoy vemos cómo tenemos partícipes de planes institucionales que cada año no han necesitado quizás los recursos porque tienen su liquidez quizás por fuera y han venido consolidando esos recursos por el cumplimiento de 10 años. Entonces los aportes de 2013 cumplieron los 10 años en el 2023, ahora en el 2025 están cumpliendo 10 años los aportes del 2015 y entonces esta es una estrategia que también puede ser una estrategia de ahorro a largo plazo, que no va a estar compuesta solo por el aporte, quizás cuánto han podido ser esos rendimientos financieros y todo ese interés compuesto asociado a esos aportes de hace 10 años. Eli, hay una pregunta de Reinaldo. Él dice, ¿la consolidación de los aportes en los planes institucionales para un pensionado genera afectación tributaria? La consolidación, entonces, para ese pensionado, esa persona, cuando consolide los recursos, los consolida y los puede retirar por el cumplimiento de pensión. Los rendimientos son 100% exentos y la consolidación, que es la parte del capital, la persona puede validar dos posiciones junto con su contador en su declaración de renta. Si ese capital lo consolida y lo incorpora como ingreso, limitándolo a los beneficios o a los límites de los beneficios de deducciones y rentas exentas, o si esa misma consolidación de capital no la incorpora en el ingreso y lo sustenta en
que el retiro fue por cumplimiento de pensión y por lo tanto no se incorpora. No obstante, en ese caso es relevante que revise todo el tema de su comparación patrimonial para verificar que ese aporte esté dentro de los márgenes de su comparación patrimonial y justifique así el crecimiento de su patrimonio. Listo, yo creo que ahora sí entremos como en este resumen de los 5 tips que tú nos vas a ofrecer Sí, con sí, este tema. además el tiempo se va volando. Entonces, tenemos un primero que es analizar el impacto en esos ingresos adicionales o extras, no solamente fijarme en la retención en la fuente al momento del pago, porque ahí estaría pensando muy desde la inmediatez del consumo, sino más bien pensar esos recursos, cómo los puedo proyectar y cómo me van a impactar en mi declaración de renta y cómo puedo sacarle un mejor provecho, no solamente tributario, sino financiero. Un segundo tip, buscar los beneficios tributarios que trae un fondo de pensiones como protección. Entonces, si dentro de mis planes actuales están abonar a mis créditos hipotecarios porque quiero hacer abonos de capital, porque quiero mejorar mi flujo de caja y por eso quiero reducir mis deudas, porque estoy cerca a comprarme una nueva vivienda o porque quiero cambiar de casa o estoy muy cerca a mi momento de pensión o de retiro laboral, tener una estructura como un plan institucional me podría ayudar para cumplir esas mismas finalidades que puedo cumplir directamente, pero redireccionándolas a través de un plan institucional y obteniendo beneficios tributarios. Un tercer tip, buscar rendimientos financieros. Muchas veces hoy recibo los recursos, pero todavía no tengo las claridades de en qué momento voy a comprar vivienda, apenas estoy buscando o mi pensión está a 2, 3 años. Puedo a través de ese recurso lograr unos rendimientos financieros que sean interesantes y que también logren beneficio tributario. De esa manera serían unos rendimientos que no me estarían haciendo una suma adicional de ingresos que me puedan afectar en el pago de mi impuesto de renta, sino por el contrario, que estoy buscando esa finalidad, comprar vivienda o cumplir esos requisitos de pensión, pero también obteniendo unos rendimientos que en el momento que los retire voy a buscar que también puedan ser exentos desde el punto de vista tributario. Un cuarto tip, indaga si tu compañía tiene esquemas de planes institucionales. Normalmente las compañías dentro de sus planes de compensación puede que ya tengan o conozcan estas estructuras. En caso contrario, digamos que a través de protección y de nuestros consultores estamos dispuestos a presentar esta herramienta para que las compañías donde las personas laboran o las personas de talento humano que puedan estar en estos espacios conozcan con mayor detalle todas las especificidades de esta estructura y puedan incorporarlas dentro de su compañía. En caso contrario, donde no existan planes institucionales, lo veíamos en el desarrollo de esta charla, y es que están las cuentas individuales. Yo también puedo mirar cómo optimizo mi beneficio tributario del año. Entonces puede que a través de esos aportes extras me permita ahorrar para optimizar ese máximo que tengo permitido por ley de 66 millones aproximadamente. Entonces, si soy una persona que soy soltero o estoy casado y no tengo hijos, ¿cómo a través también del ahorro en pensiones voluntarias puedo estar generando esa optimización de esos beneficios que la ley me permite para planear adecuadamente mi declaración de renta? Y el quinto tip es que este es el momento de hacernos cargo. Entonces, hoy que voy a recibir, o pues en este periodo de tiempo que voy a recibir esos ingresos extras o adicionales, planearlos desde hoy, porque si no lo planeo en este momento, ya el próximo año, cuando vaya a presentar la declaración de renta, ya no tengo margen de maniobra. Entonces, debemos siempre mirar los aspectos financieros y tributarios de cualquiera de nuestros ingresos, la venta de un inmueble, los ingresos adicionales que tenga por temas laborales, unos dividendos muy importantes que me resulten de una compañía o de la venta de unas acciones.
poder hacer una planeación financiera y tributaria en el momento, anticipándome al momento del pago de esos recursos y no ya después en el momento de la declaración de renta, cuando ya no tengo margen de maniobra para buscar una mejor eficiencia. Ese es un buen consejo, hacerlo con tiempo, porque siempre dejamos todo como para lo último y eso es porque no hice esto, no hice lo otro. Muy interesante Así esa es. última recomendación. Bueno, entonces, como les habíamos comentado, este espacio tiene, digamos, tres bloquecitos. Ya Eli nos hizo una explicación muy detallada y nos dio esos 5 tips tributarios. Ahora vamos a ir al momento de verdad. Tienen un momento aquí. Vamos entonces, como les comentamos, esto es un ejercicio que la idea es que con esta interactividad de esta plataforma podamos participar todos. Entonces, vamos en el chat que ustedes tienen, donde han puesto muchos las preguntas, vamos a lanzar 2 preguntas. Necesitamos que todos participen para mirar si hay claridad en los conceptos que aquí entregamos. Son muy sencillas, sabemos que no los vamos a corchar. Y la idea es que Eli nos aclare si hay alguna duda o nos ratifique la información que tenemos. Entonces vamos a ver en el chat, les va a salir como una especie de mensajito, un pop-up, donde ustedes deben decir acepto, participo para poder entonces ver las preguntas que nos van a hacer. O le dan, dice, pues no sé si lo tienen en español, abrir, si lo tienen en inglés, tienen que decir open para que puedan ver las preguntas. Ya se deben estar cargando. Listo, entonces, primera pregunta. ¿En qué casos puedes utilizar tu ahorro en protección y aprovechar los beneficios tributarios? Para compra de vivienda o abonar a créditos de vivienda, viajes o remodelación de vivienda, cuando cumplo requisitos para pensionarme. A y C son correctas. Ya vamos teniendo varias respuestas. 19 respuestas hasta el momento. Vamos a esperar unos minuticos más. ¿Quién más participa? Bueno, veo que en el chat están participando, respondiendo A y C son correctas. Algunos consignaron sus respuestas, fue en el chat. Pero bueno, creo, Eli, que a la gente le quedó muy claro el Pero concepto. muy bien, me alegra porque todos lo tienen claro. Todo lo tienen claro. Entonces, requisitos de pensión o para temas puntuales de vivienda, compra o bonos a créditos. Esa es la respuesta de cómo se pueden utilizar esos beneficios tributarios en los planes, en el ahorro en un fondo como protección. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Nos va a salir también aquí en la pantalla y dice, ¿qué es un plan institucional? Un plan de ahorro a través de la empresa donde trabajo, el cual establece ciertas condiciones que debo cumplir para acceder a los recursos acumulados y sus respectivos rendimientos financieros. O un plan de ahorro con beneficios para compra de vivienda a través de mi compañía. Aquí la mayoría responde a, pero tuvimos un 5% dio respuesta a un plan de ahorro con beneficios para compra de vivienda. También, exacto. O sea, es la definición mucho más amplia porque no necesariamente va a ser vivienda, pero aquellos que requieran un plan institucional y desde ahí van a destinar sus recursos para comprar la vivienda, también lo podrían hacer, sino que de alguna
forma, el plan también me permite que yo pueda hacerlo, por ejemplo, para cumplir requisitos de pensión cuando me retire laboralmente, o cuando pase un plazo determinado de permanencia de ese ahorro. Entonces, podrían existir otras características adicionales a comprar vivienda. Perfecto. Noeli, queremos agradecerte profundamente por toda esta información que nos entregaste, a todas las personas, 112, 120 personas tuvimos en el espacio. Les agradecemos por haberse contactado con nosotros, estar en este espacio. No se nos vaya que les tenemos una sorpresa. Igual sabemos que hubo muchas preguntas que quedaron en el chat. La idea es que pues, nuestro equipo tomó algunas, va a dar respuesta. Igual los invitamos a que nos escriban a través de nuestros canales de atención para atender el resto de sus inquietudes. Déjenme, les voy a volver a proyectar pantalla porque nosotros tenemos una sorpresa especial para ustedes que ingresaron hoy a nuestra masterclass. Como les dijimos desde un principio, es miércoles de más. Y entre esos más es un obsequio especial para ustedes o un descuento especial para ustedes que queremos hacerles manifestarles el día de hoy. Denme un minuto que esté plataforma, aquí les vamos a mostrar. En protección tenemos alianzas con diferentes instituciones y hoy especialmente hay una muy llamativa. Sabemos que aquí hay hombres, puede que no puedan comprarlos para ellos, pero pueden hacer obsequios. Protección tiene una alianza hoy, 19 de marzo, hoy, con la empresa Magi. Es una empresa de vestidos de baño, descuentos hasta del 80%. Queremos invitarlos a que aprovechen este descuento, den obsequios a sus familiares o lo compartan con sus familias. Ingresando a este código QR, los invitamos a que lo lean. Ahí van a ingresar a nuestra página de beneficios protección, de privilegios protección, y podrán ver este descuento especial para ustedes, para que puedan sacarle provecho. Este es por el día de hoy, 19 de marzo. Sin embargo, en esa página que van a ver al escanear, podrán ir viendo otros descuentos en el transcurso de la semana. Por ejemplo, también se acerca a partir del 21 de marzo hasta el 24 de marzo un descuento especial con Sprit de hasta el 30% de descuento. Son alianzas que hacemos también para cuidar el bolsillo de ustedes, descuentos que sabemos son muy interesantes. Ahora sí, pues queremos agradecerles por habernos acompañado. Nuevamente, gracias Eli y a todos ustedes. Todos los meses tendremos un miércoles de masterclass con información que sabemos que es de valor para ustedes. Les estaremos informando de nuestro próximo encuentro. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias, feliz día.